Gracias una vez más a Carl por esta posibilidad de tener una conversación, en este caso sobre un tema que es fundamental, al menos para Cuba, espero que también lo sea para la región latinoamericana y es evidente que también es para Estados Unidos, de modo que es un tema importante para casi todo el hemisferio occidental, y eso es claro. Agradecerle a los que repiten, porque había hecho una presentación días atrás acá y han venido, y a los que se han tomado su tiempo, ¿no?, para conocer un punto de vista cubano sobre un tema clave, sobre lo que ustedes quieran preguntar. Este tema de Cuba y Estados Unidos es fascinante si no lo mirara solo desde el punto de vista analítico, ¿no? Pero compromete vidas y compromete proyectos de existencia. Compromete la posibilidad de que Cuba sea un Estado democrático, de cierta manera, y también compromete los sueños de un montón de gente, ¿no?, dentro y fuera de Cuba, gente que está, gente que no está. De modo que cuando se analiza esto, pues hay también un componente emocional, pasional, que es clave, que no se puede perder de vista. Contra Franco estábamos mejor. Era una manera que decía alguna gente en España, después del franquismo, porque de pronto no encontraban cómo justificar y cómo legitimar su actuación. Y yo voy a analizar esto de atrás hacia adelante, porque parece que Raúl Castro está diciendo que contra los Estados Unidos vamos a estar mejor. Desde que el 17 de diciembre ambos gobiernos anunciaron, con todo el protocolo del caso, que comenzaban un proceso de normalización, pues se estableció como una especie de parteaguas, ¿no?, en relación a cómo la gente veía o empezaba a ver el significado profundo de este anuncio. Y algunos empezaron rápidamente a decir: aquí hay una traición de los Estados Unidos a los ideales democráticos, a los ideales por los que de alguna manera se levantó toda una política y todo un diseño de los Estados Unidos contra el gobierno cubano. De otra acera, otra gente dijeron: bueno, parece que comienza a desandarse una historia terrible y tremenda, que llegó a un punto muerto en que no trajo resultados positivos para nadie, ni para los Estados Unidos, que bueno, obviamente no necesitaba a Cuba para sus políticas, pero mucho menos tampoco para los cubanos en sentido general. De manera que lo que antes dividía siguió dividiendo, pero ahora en otra dimensión que a mi modo de ver es mucho más importante de entender de cara al futuro. ¿Cómo consideramos un grupo de actores democráticos y gente que también le gusta pensar el espacio donde participa? Es decir, no solo participar para entender que las cosas sucedan, sino pensar cómo se participa en el espacio. Para muchos, y yo voy a darle una visión que es una versión, no es totalmente compartida, el anuncio hecho por ambos gobiernos es completamente positivo. Si se tratara de una fiesta, lo habría festejado y lo habría saludado. Si se tratara de danzar, pues habría bailado. Si se trataba de festejar, lo habría festejado con baile, danza y también bebida. Pero no se trataba de eso, de ninguna manera. Se trataba de que con este anuncio, a modo de ver, comenzaba a pulverizarse lo que para algunos de nosotros ha sido la variable fundamental que ha utilizado el gobierno cubano para, uno, mantener su poder, dos, diseñar un modelo. Y esa variable tiene que ver con la narrativa del régimen. La narrativa del régimen se estructuró desde el año 1959 sobre la base de que Cuba tenía que gestionar, desarrollar un modelo distinto al modelo que venden los Estados Unidos, y que para gestionar ese modelo, desarrollar ese modelo, darle vida, pues la única manera de hacerlo era generando una confrontación con los Estados Unidos. Es decir, la confrontación inicial no
parte exclusivamente que los Estados Unidos se oponen, obviamente, a un modelo llamado socialista en Cuba, pero la confrontación inicial nos parte justamente de que hay que derribar el comunismo en Cuba. La confrontación inicial parte de que el gobierno cubano comienza a tensar sus relaciones con los Estados Unidos como único modo de explicar un modelo de soberanía bajo el cual construir un modelo social. Esa narrativa comienza a destruirse. Una narrativa que obviamente fue alimentada también por el gobierno norteamericano, no solo con un discurso anticomunista, sino también con acciones contra un poder que no nacionalizaba, no indemnizaba y comenzaba a desarrollar una retórica que no convenía a los intereses, es decir, aparecía como una pieza de un juego mayor, el juego de la Guerra Fría que todos ustedes conocen muy bien y que de alguna manera cimentaba la posibilidad de ese modelo de excepcionalidad que el régimen empezó a construir en Cuba y que hacía totalmente imposible una agenda totalmente democratizadora en los términos en los que se habían implicado los que habían luchado contra Batista y en los términos que podrían haber sido entendidos por los Estados Unidos. Esa narrativa comienza a pulverizarse, se destruye. Pero esa narrativa comienza a pulverizarse y se destruye justamente 50 y tantos años después que el modelo demostró inviabilidad. Es decir, ya no es solo el conflicto el que desaparece y el eje sobre el cual el gobierno cubano montó la posibilidad de construir el modelo, sino el modelo mismo. Sí, toda la experimentación con el modelo socialista ha demostrado su incapacidad un día antes y durante 55 años después que los Estados Unidos anuncian que van a restablecer la relación. Eso es fundamental, la destrucción de esa narrativa. Si solo fuera por ese solo hecho, valdría la pena saludar con las dos manos y con una fiesta también el restablecimiento de las relaciones diplomáticas que no han sido hasta ahora. Yo creo que esto es fundamental para retomar aquellos que piensan en términos revolucionarios, aquellos que pensamos en términos de democracia y en términos de proyecto de país. Es un momento importante para retomar incluso el discurso original de la Revolución Cubana. El discurso original de la Revolución Cubana tiene tres ejes fundamentales: restitución democrática, después de que Batista se burla de la Constitución del 40, inclusión social, porque de alguna manera había sectores marginados, no todos, pero había grandes sectores marginados, y recuperación de la soberanía. Esos son los tres ejes del discurso y de la revolución. Todos los que se sumaron a la Revolución Cubana se sumaron sobre estas tres bases. Hoy, después de esta narrativa, es posible retomar eso. Como si se quiere retomar en una dirección revolucionaria, es posible retomarlo. Quienes queremos retomarlo de una dirección democrática, también es posible retomarlo. Y quienes completamos todo esto buscando no solo soberanía, no solo restitución democrática y no solo inclusión, sino representación de la diversidad social y cultural de Cuba, pues también puede sumarse a eso. Por ese hecho fundamental es saludable que se haya restablecido las relaciones o que comience el proceso de rectificar, de normalización de las relaciones con Estados Unidos. Hay otro eje fundamental por el cual creemos que debemos saludar esto, y ya esto tiene que ver con una afiliación específica. Yo represento ahora mismo aquí, no soy el único, obviamente, un sector que se reconoce a sí mismo en el centro izquierda. Tenemos gente que son más de izquierda, que son más de centro, pero todos identificados con dos conceptos clave: equidad social, Estado de Derecho, con todo lo que lleva el Estado de Derecho, de defensa de las libertades fundamentales, garantías a las libertades fundamentales y derechos humanos en cualquiera de las generaciones de los derechos humanos. Para este sector es básico la segunda implicación
de este anuncio. Y es tratar de hacer entender el mensaje en el lugar y el espacio y el hemisferio natural de Cuba, que es América Latina. Pues la izquierda revolucionaria, que le interesa poco la cuestión de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluso la discute doctrinal y teóricamente, y la izquierda democrática siempre han mantenido una distancia a la hora de enfocarse en Cuba por varias razones. La razón del mito, una, allí en Cuba se garantiza lo que no se garantiza en otros países, en nuestras sociedades: acceso gratuito a la educación, acceso gratuito a la salud, educación, cultura. Esa es una razón. Y la segunda razón es que, obviamente, el conflicto Cuba-Estados Unidos, pues es un conflicto que compete también a América Latina por la historia que han tenido los Estados Unidos en esta región. Por lo tanto, ha habido una distancia y un alejamiento de la izquierda democrática, y ha habido una justificación también para la llamada izquierda revolucionaria para no acercarse a Cuba en lo que Cuba realmente significa. Por lo tanto, para nosotros es fundamental, para recomponer ese eje que va a través de la institucionalidad democrática hacia la inclusión social, explicado a la izquierda y a los sectores de centro izquierda en América Latina. Para eso también es importante este hecho de restablecimiento o el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Y al final, y con esto quiero terminar, es un hecho importante para la paz. Si el conflicto, que afortunadamente nunca llegó a ser un conflicto caliente entre Cuba y Estados Unidos, de Guerra Fría, podía desembocar en otro conflicto mayor, que podría no necesariamente explotar por el conflicto bélico en la frontera entre Cuba y Estados Unidos, sino porque la tensión al interior de Cuba podía generar una guerra civil, un conflicto civil, que obviamente no iba a ser indiferente, y no iba a ser indiferente tampoco ni para América Latina ni para los Estados Unidos. De manera que para los climas que necesitamos en el hemisferio, para la democratización de Cuba y al mismo tiempo para repensar una agenda de izquierda democrática hacia todo el hemisferio que incluya también a Cuba, creemos nosotros que es saludable este proceso de inicio de restablecimiento de relaciones diplomáticas, con todas las contradicciones que obviamente trae todo proceso político.